El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se defendió luego de las críticas de la oposición por señalar que la PGU no tenía financiamiento, una declaración que entregó el día de ayer. El secretario de Estado aseguró que no es una imputación en contra de nadie. Sin embargo, sus dichos trajeron repercusiones y removieron el tablero para negociar el avance de una reforma tributaria. Evópoli suspendió de hecho una reunión fijada con la autoridad indicando que Marcel atentó contra el principio de buena fe del Parlamento. Daniela Ruiz Tagle, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Vamos a revisar de manera cronológica cómo se dieron estos hechos. El día de ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en conversación con Mesa Central de Canal 13, habló acerca de la importancia de que se apruebe la reforma tributaria, que recordemos ya fue rechazada por la Cámara en su idea de legislar el año pasado. ¿Y qué es lo que hizo para ejemplificar la importancia de la aprobación de esta reforma? Él dice que, por ejemplo, la pensión garantizada universal, que es conocida como la PGU, se legisló en enero del 2022, en los últimos días del gobierno anterior, y quedó sin financiamiento para 2022. Dentro de todo el ajuste de gastos que tuvimos que hacer, tuvimos que generar el financiamiento para la PGU. Dice entonces el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y sostiene el año siguiente, para este 2023, cuando preparamos este presupuesto solo para financiar el efecto año completo de la PGU, con el aumento de cobertura y reajustes que tuvo en el camino, absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos para el año. Esto molestó a la oposición, a distintos sectores de lo que se ha denominado el piñerismo, por ejemplo. De hecho, salieron a hablar distintas autoridades del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, desmintiendo al ministro de Hacienda, Mario Marcel. El día de hoy continuaron en esta lógica. Escuchemos al ex subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, y también al presidente del Senado, el UDI, Juan Antonio Coloma. Con todo respeto, es un proyecto que estaba absolutamente financiado y debidamente planteado así por las autoridades del Ministerio de Hacienda. Fue aprobada con financiamiento, tiene su financiamiento y el mecanismo del mismo en el informe financiero respectivo, por consiguiente no requiere mayores recursos para seguirse entregando. El día de hoy el ministro Mario Marcel salió a explicar estos dichos. Tuvo que hacerlo porque fue consultado sobre lo anterior. Y acá el jefe de la billetera fiscal dice: no es una queja, no es una imputación en contra de alguien. El ministro Marcel señala que, por ejemplo, en primer lugar, cuando se habla del año 2022, se trataba de que no había para ese año financiamiento tributario adicional, que corría solo a contar del año 2023, y que incluso desde este año, señala él, en adelante solo se financiaba más o menos 2/3 del total del costo de la PGU. Y por esa razón, sostiene el ministro Marcel, cuando se presentó el presupuesto público para el 2023, aproximadamente la mitad del espacio que había disponible para mayor gasto fue financiar el efecto de la PGU durante el año completo del 2023. En el fondo, acá, lo que están planteando por parte del Ejecutivo, lo que dice el ministro Mario Marcel, es que no hay financiamiento por el tema de los 2/3, tuvieron que pagar ese tercio con la operación renta, con asignaciones, porque la legislación que quedó pendiente para financiar ese tercio, no llegó a puerto, y es por ello entonces que acá el ministro Marcel se defiende. Escuchemos cuáles fueron las palabras del jefe de la billetera fiscal. No nos quejamos, no es una imputación contra alguien, sino que simplemente decimos esto nos ayuda a entender la magnitud del esfuerzo fiscal que hubo que hacer en el 2022 y también en el 2023. Es evidente que gastos adicionales de esas magnitudes no pueden resolverse sin proveerle el adecuado financiamiento tributario permanente. Ahora, ¿en qué pie queda el Ejecutivo para poder negociar esta reforma tributaria? No solamente la reforma tributaria, sino que también estos intentos por poder sellar un pacto fiscal que con ello saque adelante la reforma tributaria, y por otro lado también lo que tiene que ver con la reforma previsional. Son dos proyectos importantes que el Ejecutivo quiere sacar adelante, pero se tiene que sentar a dialogar con la oposición. El día de hoy se percibe por parte del oficialismo que la oposición está
en descontento con esta materia. El día de hoy habló, por ejemplo, el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, y dice: acá se requieren más recursos para financiar más bienes sociales, es fundamental más recursos, contar con una herramienta que genere más recursos, con lo que no es suficiente, dice él, y todos están de acuerdo con eso. Escuchemos las palabras del parlamentario. Pero lo fundamental es que hay que llegar más recursos. Con lo que tenemos no es suficiente. Están todos de acuerdo en eso. Entonces, en vez de sacarle, como diría alguien, el a la jeringa, vamos a ese tema. Conversémoslo cómo se puede hacer. ¿Tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo? Sí, que tenemos las condiciones. Y el gobierno tiene toda la disposición. Presidente Boric, Mario Marcel, para empezar. El día de hoy, a las 18 horas, se iba a llevar a cabo una reunión entre el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y Evópoli. Esta estaba contemplada como la ronda de reuniones políticas. Recordemos que la semana pasada el ministro se reunió con el Partido de la Gente, con demócratas, por ejemplo, y con otras colectividades. Tenía previsto reunirse con Renovación Nacional, pero ahí se solicitó un poco más de tiempo por parte del presidente de esta tienda. Pero lo cierto es que esta semana le tocaba en primer lugar a Evópoli. Sin embargo, ¿qué pasó? Estas palabras incomodaron tanto a este sector político que declinaron reunirse con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, por considerar imprudente su declaración del día de ayer. Dice el senador Luciano Cruzcoque, el de Evópoli, que el diálogo tiene que sostenerse en hechos, y señalar, por ejemplo, que la PGU no estaría financiada, no solo atenta contra el principio de buena fe, sino que agravia al Congreso. Cuando el ministro señala cosas como, por ejemplo, que la PGU no estaría financiada, ¿verdad?, que es prácticamente una afrenta a este Congreso, uno se pregunta en qué quiere gastar esta plata y cuáles son finalmente los planes que tiene el gobierno con respecto a esta reforma. Y la verdad que se nos cita a estas reuniones después de unas declaraciones que a juicio nuestro son tremendamente imprudentes. El día de hoy fue consultada la ministra de Trabajo, Janet Jara, pero en calidad de vocera, porque por temas de salud la ministra Camila Vallejo no pudo asistir a la vocería semanal del día de hoy y la asumió la ministra de Trabajo, Janet Jara. Fue consultada precisamente por esta reacción de Evópoli. Escuchemos qué fue lo que respondió. Es muy lamentable que se suspenda un diálogo que es necesario para el país, porque el pacto fiscal, así como la reforma previsional, no son para un determinado gobierno, son para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y esperemos que se pueda despejar este punto sin lugar a duda y no se use esto como un argumento para negarse a un debate de fondo, del cual ya se rechazó por parte de la misma oposición. Ahora, todos coinciden en que efectivamente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien lleva el timón de las negociaciones políticas y empresariales en torno a este pacto fiscal que permitiría sacar adelante una reforma tributaria, ya se está viendo un poco complicado. ¿Por qué? Porque hay incomodidad en ciertos sectores, lo decíamos, precisamente los sectores que tienen que poner los votos para la aprobación de esta reforma tributaria, que se requiere ya 2/3 de esta iniciativa, de estos votos para aprobar esta iniciativa. Y, por ejemplo, ya han indicado por parte de algunos sectores, como la bancada de Renovación Nacional, que hay incomodidad de dialogar con el ministro Marcel. O sea, las palabras, los dichos del secretario de Estado el día de ayer, sin duda podrían marcar un antes y un después en lo que son los diálogos por la reforma tributaria. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días, pero sin duda ya Evópoli al menos hizo el punto político de suspender una reunión que estaba fijada para hoy. Si uno se pregunta si qué valor o qué mérito o qué efecto puede llegar a tener ese gesto, ¿no?, de suspender una reunión que tarde o temprano van a tener que hacer. A ver, el debate sobre la necesidad o no, o de qué manera hacer un acuerdo fiscal, va a implicar negociaciones, y el ministro Marcel tendrá que conversar tarde o temprano con Evópoli, ¿no? Sí, lo que pasa es que en estricto rigor de cálculo político, lo que pasó el día de ayer fue un error del ministro de Hacienda. Evidentemente se equivocó, Daniel, y por eso es que se entendió que era hoy día una especie de pedir disculpas respecto a, porque yo me imagino, es que a mí no me calza la declaración de ayer del ministro de Hacienda, y perdón que esta es mi opinión, que tenga algunas suspicacias, porque él no era un ciudadano, no era un economista de alguna universidad que hablaba tarde, mal y nunca durante la administración de Sebastián Piñera. No era, lo que quiero decir, no era alguien que estaba haciendo clases y se perdió un día de lo que pasó en materia económica y da lo mismo, ¿no es cierto? Porque no era un comentarista de la economía.
Él era el presidente del Banco Central. ¿Se imaginan ustedes que se instale una política pública como la PGU que requiere o demanda liquidez del Estado para poder pagarle? Porque finalmente eso es, la PGU no se va a retirar mañana, forma parte ya de una política del Estado. Si él hubiese sido, si eso no hubiese tenido un financiamiento, ¿el presidente del Banco Central no hubiese hecho algún comentario? Posible, por la cantidad, porque no estamos hablando de poca plata. Entonces, ahí es donde algunos advierten respecto a la buena fe y donde mi comentario, del cual, insisto, es mi opinión, también me da cierta suspicacia de hacer un comentario de esa forma para alguien que ha estado encima de la economía en el día a día. No es un comentarista, no lo fue en el pasado. Fue el presidente del Banco Central. Estuvo y conoció detalles de todo el debate respecto a la PGU. Entonces, ¿es un error político? Claramente es un error político. Y que además afecta a Daniela a las conversaciones que necesita urgentemente para el pacto fiscal. Y en un ambiente en el que ya han existido tensiones. O sea, ya la oposición había reprochado al ministro Marcel por reunirse primero con los empresarios. Ahora que se está reuniendo con la oposición, sale con estos comentarios. Y no solamente este comentario sobre la PGU, Néstor Nivaldo, lo que acá también molesta es, por ejemplo, advertir que si no se aprueba la reforma tributaria, podría generarse un nuevo estallido social. Esto fue calificado como una especie de amenaza por parte de algunos sectores de la oposición y dicen acá con amenaza nosotros no dialogamos. O sea, se nota el tono que endurece Mario Marcel y que hoy día viene a matizarlo, por así decirlo, considerando las críticas que generaron sus dichos. Sí, el problema a veces es que, claro, alguien puede decir, oye, pero si Marcel dijo eso, tanta crítica, lo que pasa es que no es cualquier declaración, y ese es el punto en cuestión. Por eso se arma todo este alboroto respecto a su declaración que lleva que hoy día él, no sé si es que las matizó, ¿no es cierto, Daniela? Yo creo que así habría que explicarlo. Matizó sus declaraciones el día de ayer. No es que dijo me equivoqué, sino que dijo sí, pero, y realizó lo que tú mismo recién nos estabas explicando. Claro, decía, acá lo que traté de hacer fue intentar ilustrar el esfuerzo fiscal que tuvo que hacerse durante 2022. Claro. Lo que decía el senador Juan Luis Castro del PS. Decía, duele cuando se le escucha a veces a Mario Marcel porque es un poco directo. Claro, lo que pasa es que aquí no fue directo. Aquí a lo menos, claro, no se espera que de él, no se espera que de una autoridad se genere ese tipo de, hablemos de imprecisión a lo menos. Es complicado. Una utilización de un ejemplo mal diseñado, mal elaborado y que yo creo que sabía perfectamente lo que podía causar. Puede ser una estrategia, pero lo cierto es que hay que ver cómo esto va a ser o cuál va a ser el devenir de ese diálogo político que finalmente es lo que las personas esperan, ¿no? Efectivamente, vamos a ver cuándo se van a reunir ahora los parlamentarios de Evópoli. A ver, conversábamos igual con parte de la directiva y nos decían, se trata de hacer el punto. Probablemente se van a volver a reunir a fines de semana, después del feriado, ¿no es cierto? Pero se hizo el punto. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Radiograma, la verdad es